Buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña el maestro Abraham Domínguez Acevedo y nos va a platicar generalidades sobre el riego, la tecnificación del riego y cómo ahorrar agua a la hora de aplicar el agua a nuestros cultivos y sacar mejores cosechas. Nos va a hacer la presentación que nos hizo en el salón, en los talleres que tuvimos como parte de la capacitación. Y yo lo voy a estar interrumpiendo de vez en cuando con algunas preguntas que me parezcan pertinentes. Así que adelante, Abraham, son todos tuyos. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues vamos a repasar la presentación que hicimos aquel 26 de noviembre en el salón. Y la intención es reforzar algunos de los conceptos. Vamos a recordar que esta presentación es una introducción a los sistemas de riego tecnificado. Entonces es una embarradita que tiene como objetivo ponerles un poquito de contexto de algunas opciones que se pueden adoptar, de lo que se está encontrando en el mercado y cuáles serían las ventajas o por qué nos convendría considerar esto como una opción para nuestros terrenos de cultivo. Así que pues vamos a tratar de responder algunas preguntas fundamentales. ¿Por qué me interesaría a mí hacer un cambio? ¿Por qué me interesaría a mí salirme de lo que yo sé hacer y que me ha funcionado? ¿Y por qué tendría que voltear a ver algún grado de tecnificación en mi área de trabajo? Bueno, vamos a aterrizarlo en dos objetivos muy claros. Me conviene ahorrar agua y me conviene ahorrar tiempo. ¿Por qué ahorrar agua? Porque pues esto me va a permitir, si yo tengo una cantidad limitada de agua que solo me da para regar una unidad de superficie, llamémosle 1 hectárea, y yo logro bajar la mitad de mi consumo de agua porque lo hago de manera más eficiente, entendemos todos que en automático yo puedo pasar a regar 2 hectáreas. Quiere decir que puedo aumentar mi frontera, mi capacidad para regar más superficie. Eh, si yo hago un uso adecuado del agua y yo empleo fertilizantes a través del agua, para muchos cultivos es adecuado, lo vamos a platicar más adelante. Entonces también si hago un uso eficiente del agua, automáticamente estoy haciendo un uso eficiente de mis fertilizantes, de todos mis insumos. Y si yo también mantengo mi suelo en su capacidad óptima, no tengo que estar viendo áreas enlodadas o áreas inundadas, lo cual también me va a traducir inmediatamente en una mejor condición de laboreo para mi área de trabajo. Entonces, todo eso viene ligado directamente a ahorrar agua. Eh, Al mismo tiempo, al ahorrar agua, yo puedo implementar acciones que me permitan ahorrar tiempo. A través de un riego tecnificado puedo yo no tener que estar presente de manera permanente en el acto del riego. Puedo ir haciéndolo de manera, digamos, remota, simplemente con la apertura de una válvula o simplemente con acciones menores que me van a permitir que el riego se realice prácticamente solo, me va a permitir ahorrar el tiempo para mí y pues eso me lleva a tener que depender menos de la mano de obra, de estar pagando jornales y personalmente disponer más tiempo. Pues en conjunto todo esto pues nos va a llevar a tener una mayor productividad, que es lo que buscamos de alguna manera. Todos de alguna manera lo decimos con más o menos palabras, pero lo que queremos es obtener más beneficios de nuestra área de trabajo. Entonces, eso nos va a permitir el riego tecnificado o va a contribuir a eso el riego tecnificado. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Ya vimos algunas ventajas o por qué nos conviene, pero ¿cómo hacerlo? Entonces, aquí vamos a partir desde algunos elementos básicos que tienen que ver con la necesidad o con generar esa conciencia de utilizar el agua de manera más eficiente. Ya vimos los efectos tangibles, que es el ahorro del agua y el ahorro del tiempo, pero ya a la hora de aplicarlo, pues todo esto requiere algún nivel de esfuerzo, requiere algún nivel de acción por parte de nosotros como usuario. Entonces, uno de los estímulos que ha funcionado en muchos lugares, si no hablamos de México, hablamos en general, es ponerle un costo al agua. Aquí en estas imágenes que vemos nosotros,
podemos ver diferentes estilos de riego. Está la persona que riega con aspersión, está las personas que riegan con un nivel superior de aspersión, mucho más fino, están las personas que riegan de manera rodada, pero haciéndolo, digamos, de una manera semitecnificada, o están los que simplemente abren la válvula, dejan caer el agua y pues hay que se riegue solito mi terreno. Esto además de tener problemas, porque como pueden ver ustedes aquí en estos cultivos pueden estar provocando inclusive ahogamiento de las raíces, asfixia de las raíces literalmente, porque no pueden ni respirar, pero aparte pues nos demanda muchísima cantidad de agua. Pero a la hora de los costos, a la hora de analizar precios, costos, pues me es mucho más barato a mí simplemente no hacer nada que hacer cualquiera de estas cosas. Y la contraparte de cuánto me tengo que pagar de más porque regué, porque tiré mucha agua, pues no existe porque en muchos de los modelos productivos en unidades de riego simplemente el agua se da, lo entienden los usuarios por derecho, porque son parte de, entonces no les pueden negar el agua. Efectivamente el agua al día de hoy no tiene un costo por parte de las instancias que la controlan, básicamente la Conagua. Los costos se limitan propiamente a la conducción, a la corriente eléctrica que se requiere para moverla, pero en general los usuarios, si son 100 usuarios, cada uno paga más o menos lo mismo por la superficie de área que maneja. Entonces no se genera ese incentivo de que si ahorro agua voy a tener una disminución en mis costos. Eso es una de las causas también que provoca de alguna manera esa falta de intención por parte de los usuarios para hacer un mejor uso del agua. Entonces, esto es todo un tema que no vamos a poder profundizar o debatir en este tipo de foros, pero sí, en un modelo económico ideal, pues debería pagar más el que consume más. Aquí hay muchas variables que tienen que ver con la capacidad de la gente, o sea, hay diferentes situaciones a lo largo de una misma unidad, no solo de quién le echa más ganas o quién es más apático, también tiene que ver quién está en la parte alta, quién está en la parte media, quién está en la parte baja, diferentes cuestiones de acceso, diferentes cuestiones de suelos, entonces no es tan lineal o tan drástico como lo mencionaba en la diapositiva anterior, sí hay muchas variables, sin embargo, definitivamente conviene empezar a analizar como unidad de riego algunas acciones que podamos tomar en consideración para estimular el ahorro del agua ligado al ahorro de recursos. No sé, dar beneficios a quien esté haciendo acciones para ahorrar agua, aunque sea rodada, pero que demuestre que está haciendo buenas prácticas, que está al pendiente, no sé, algún estímulo que derive de entender que el que más ahorra debería estar teniendo más beneficio. Y les digo, este es otro foro, pero lo dejamos aquí como comentario. Ahora bien, el tema, por ejemplo, aquí de manera muy gráfica trato de mostrar la diferencia entre un riego de muy baja eficiencia, que es un riego rodado, contra un riego de muy alta eficiencia, que es un riego localizado. Más adelante vamos a seguir explicando las diferencias o qué es una cosa y otra. Pero ahorita, de manera introductoria, tenemos aquí, imagínense ustedes que vemos a lo mejor no está aquí la imagen, que tenemos una parcela y nosotros estamos parados de frente hacia lo largo de los cultivos. Entonces, en un riego tradicional inundado, esto es lo que buscamos, hacer correr el agua a través de todo el surco, desde el inicio hasta el final, y vamos inundando para que esta agua vaya saturando la zona de nuestras raíces. Entonces, ustedes pueden ver aquí de manera muy gráfica cómo para poder regar estas dos plantitas, que es la ventana de todo el surco, tenemos que hacer prácticamente una inundación total. Aunque nosotros vemos zonas secas en nuestro cultivo, buscamos saturar toda la zona de raíces. Al otro lado tenemos un riego localizado, imaginen la misma situación, estamos parados de frente a lo largo del cultivo y aquí vamos a tirar sobre estas líneas, sobre el borde de todo el surco, unas cintillas que van tirando una pequeña gota en la zona de las raíces. Aquí vamos a buscar este patrón de mojado donde solo vamos a mojar
la parte que nos interesa del cultivo, las raíces, a la profundidad que tienen las raíces. No es lo mismo regar una plantita que está en etapa naciente o en las primeras semanas que una planta madura que ya generó más profundidad de raíz. Entonces, aquí en el riego localizado vamos a buscar aplicar justo lo necesario. Aquí en la imagen de la izquierda tenemos una eficiencia, hablamos de números promedio de 25%. De cada 100 litros que yo echo a mi terreno para regar, máximo de 25 litros van a ser aprovechados por mi planta, lo demás lo estoy desperdiciando. De cada 100 estoy desperdiciando 75. En voy a buscar aprovechar el total. En la realidad no existe eso, hay muchos desperdicios por evaporación, porque no podemos únicamente mojar a las raíces, pero sí vamos a buscar que aprovechemos más de 90 litros de cada 100 que estamos arrojando. Aquí vamos a buscar tender a 100. Entonces, esto es la diferencia entre un riego rodado contra un riego tecnificado. Y a partir de eso vamos a comentar algunas cosas. Ahora bien, el riego tecnificado tiene que resolver o se tienen que entender algunos conceptos antes de considerar el riego rodado. ¿Cuándo tengo que regar? ¿Cuánto tengo que regar? ¿Y cómo debo regar? Todo esto se tiene que ligar para el momento en que se diseña el riego tecnificado. Hay varias cosas a considerar. Por ejemplo, el tema de cuándo. De entrada tengo que ver cómo se comporta la precipitación en mi área de trabajo. Aquí les estoy poniendo de manera ilustrativa una gráfica donde en la línea azul representa la cantidad de lluvia en milímetros que me caen a lo largo de un año típico. Un año típico es el promedio de muchos años que ya la Conagua y el Sistema Meteorológico Nacional han estado analizando. Entonces ya sabemos que aquí para Tixtla es el comportamiento promedio. No quiere decir que esto ocurra cada año, pero más o menos así se comporta. Poquita lluvia en enero, tiende a cero en marzo, empieza a subir en abril, en mayo ya tenemos una cantidad importante. Básicamente, entre mayo y octubre vamos a tener precipitaciones considerables. Los suelos todo el tiempo están evaporando agua, o tienen un potencial para evaporarla. Si existe el agua, la evaporan. Si no existe, pues simplemente se mantienen secos. Pero mientras haya agua, va a haber evaporación. Y esta es la capacidad que tiene el suelo en esta zona para evaporar. Esta es esta línea anaranjada. Entonces, quiere decir que entre enero y mayo hay mucha más capacidad para evaporar de la que me llega de precipitación. Y es esta la diferencia. Esta zona rosa o roja, no sé cómo la vean en pantalla. Y lo mismo pasa entre octubre y diciembre. Solo es entre junio y septiembre cuando me llueve más agua de la que evapora. Entonces quiere decir que esta es mi zona donde yo puedo tener un cultivo de temporal. Y es en muchos casos la zona donde nosotros establecemos aún así los cultivos de riego porque queremos nada más preocuparnos en algunos puntos por dar algunos riegos de auxilio. Esto no se puede llamar agricultura de riego. Esto sería más bien agricultura temporal con riegos de auxilio o con apoyo de riegos. Pero básicamente nos seguimos concentrando en nuestra zona de temporal. Si yo quiero establecer un riego de una agricultura bajo el sistema de riego, pues tendría que ver cómo cubrir la demanda de agua en todos estos periodos y así también puedo variar los cultivos que yo puedo estar considerando. No solo irme a los básicos que siembro cada año, sino meter algunos cultivos quizá todavía desconocidos para mí, quizá que todavía más bien que no manejo, pero que tienen cabida en toda esta parte. Entonces, eso también hay que considerarlo. Cuánto regar. También cuando hacemos riegos, a veces llegamos a considerar que me conviene saturar mi terreno lo más que pueda meterle. No necesariamente porque no me importa el agua, sino que llego a pensar que es como una alcancía de agua. Entonces, si le echo todo lo del año, pues ahí me va a medio mantener húmedo el suelo. En la realidad eso no pasa. En una capa de suelo hay una cantidad que le llamamos capacidad de campo, que es esta que tienen al centro, donde las partículas en la profundidad que me interesa tienen cierta capacidad para retener agua. Pero una vez que yo supero esa cantidad, pues el agua se va a infiltrar, a percolar, a tirar hacia abajo, como lo podamos entender, y esa agua ya se desperdició, ya no la vamos a recuperar.
Vendrán otros temas, que si recarga, que si se va al manto, que después la podemos aprovechar. Ese no es el tema ahorita. El tema es que yo ya agua que metí a mi parcela ya no la voy a ver porque se sobresaturó. Y la otra es mantenerlo por abajo de la capacidad, que va a ser un suelo seco, tendiendo a un suelo seco, que también pues no me deja aprovechar. Entonces yo tengo que buscar en mi pregunta cuánto tengo que regar, mantener a mi suelo bajo estas condiciones. Entonces tenemos diferentes variables. La temporalidad del agua de lluvia, al transcurso de un año, es lo que veíamos en la gráfica. Eso me marca mi época de estiaje, mi época de temporal, que es cuando yo tengo que definir mis riegos. La temporalidad del agua eh, o la distribución del agua en el riego, aquí era la distribución. Aun cuando yo riegue, si no lo hago de la manera más adecuada, puede ser que no logre yo distribuir el agua de manera uniforme en mi terreno. También tengo que ver qué sistemas tengo que utilizar para eso. Y pues el tema que si vamos a seguir con riegos de auxilio, pues también es válido, también es una práctica que me va a aumentar la rentabilidad, pero simplemente hay que distinguir los momentos críticos de la planta y pues auxiliar en esos momentos. Siguiendo con el tema de cuándo tengo que regar, bueno, hemos platicado que cada lugar tiene condiciones particulares para atender la demanda de agua que puede requerir. Dentro de una misma comunidad yo puedo tener dos parcelas muy próximas, pero una tiene un suelo arenoso, otra tiene un suelo arcilloso. Entonces el comportamiento del agua es muy distinto. El tiempo que me va a durar el agua en la zona de interés, en la zona de las raíces, es muy distinto entre ambos suelos. A una le pega más el viento porque está en la ladera que corresponde a las líneas de viento, otra está en zona plana, otra le da más sombra por el tema de las montañas. Todo eso tiene que ver en el tema de qué tan rápido se seca mi terreno o qué tan rápido tengo que reemplazar o agregar agua a mi terreno. Entonces, les digo, dentro de una misma localidad podemos tener diferentes condiciones. Entonces, a veces no es el tema de seguir el ejemplo del vecino, no es la mejor solución. Nos puede aproximar, pero a veces no es la mejor solución. Y en la medida que nosotros vayamos buscando cultivos de más rentabilidad, pues tenemos que empezar a preocuparnos por mantener a nuestras condiciones de humedad como un traje a la medida, no copiando al vecino, sino exactamente lo que pide mi suelo y mi cultivo. Y bueno, aquí hay muchas variables, aquí no le hagan mucho caso a esta diapositiva, simplemente son, por mencionar, radiación solar, temperatura, evaporación, humedad del aire y el suelo, condensación, precipitación, presión atmosférica, velocidad del viento, todo eso interviene para definir cuándo tengo que regar. Y para esto, pues les digo, en cultivos de alta rentabilidad, pues la gente llega a instalar estaciones meteorológicas personalizadas, donde al día van midiendo las variables de interés para tomar decisiones sobre el riego. Obviamente, esto es para cultivos de muy alta rentabilidad. Sin embargo, si no es mi caso y yo tengo acceso a toda esta información, que en general es escasa para prácticamente todos los sitios, hay muchos trabajos, muchas investigaciones en sitios muy particulares para cuestiones de universidades, centro de investigación, pero en general no es información disponible para, digamos, para todo el público. Entonces, yo puedo sustituir toda esta necesidad de conocer estas variables por algunos instrumentos que me permiten conocer la humedad en el sitio, los tensiómetros. Ahorita en la actualidad ya existen en el mercado modelos muy económicos, muy accesibles, que me van a dar alguna idea clara de cómo se va comportando la humedad en el suelo y tomar decisiones. Son todavía poco utilizados. Sin embargo, pues la tendencia es a ir buscando, ir perfeccionando nuestros modelos de riego, entonces poco a poco se van a ir incorporando este tipo de herramientas. Y ya comentábamos también, tiene mucho que ver la etapa fenológica o la edad del cultivo. No es lo mismo hacer un riego en la época de siembra que un riego en la época de madurez, donde tengo ya un crecimiento variado de mis raíces. Entonces también es importante, si queremos hacer un riego muy eficiente, sobre todo en el caso de localizados, el que veíamos en los dibujitos, la cintilla o el goteo, pues yo no voy a regar al mismo tiempo en la primera etapa que en la última. A lo mejor aquí riego 40 minutos al día, a lo mejor aquí riego 2 horas al día,
pero todo eso pues me marca diferencia. Si yo tengo un riego rodado, pues no voy a poder definir una lámina más pequeña en la etapa inicial que en la etapa final. O si se puede hacer, no sería con la misma eficiencia. Entonces, todo eso hay que considerarlo. El cultivo también no es lo mismo regar un maíz que un frijol, no es lo mismo regar un maíz que un trigo. Cada uno demanda diferentes requerimientos o cantidades de agua. Entonces, también es importante conocer eso para cada cultivo que ustedes quieran establecer en su área de trabajo. Hablábamos ya también hace ratito del suelo, de los suelos arenosos, arcillosos. Ese es un factor también determinante. Más o menos para que me sigan, este sería el comportamiento del agua en diferentes tipos de suelo. A este le vamos a llamar un suelo arenoso, donde permite una alta tasa de infiltración, gotita que yo echa y gotita que busca camino en sentido vertical, formando este tipo de patrones como una zanahoria o algo parecido a eso. Entonces, también yo tengo que saber eso para determinar con qué frecuencia. Seguramente aquí tendré que regar en tiempos más cortos. Y aquí, si en algunos otros terrenos yo riego cada 3, 4 días, a lo mejor aquí tengo que hacer cantidades de agua más pequeñas, pero regar diario, por dar un ejemplo. Es un suelo, el de la izquierda es un suelo altamente arcilloso, donde se forman películas que se van sellando, se va inflando el suelo conforme se va humedeciendo, entonces me forma este tipo de patrones. Entonces yo puedo ver que está regada toda la superficie de mi terreno, pero a veces las profundidades son muy bajas. Lo óptimo son suelos francos, suelos medios. Sin embargo, también aclaramos, esto no es una variable que se pueda modificar muy fácil en el terreno de cada uno, es más bien tratar de ver cómo mitigar el efecto de cada suelo con la frecuencia y el tipo de riego. En un suelo franco, pues voy a tener un comportamiento relativamente ideal, de acuerdo a mi necesidad de inundar las raíces. Entonces, les digo, esto es nada más un dato, no lo podemos modificar, pero sí nos interesa conocerlo para tomar decisiones. Bueno, aquí es un poco repetir el mismo tema, así que me voy a saltar esta diapositiva. Entonces, en un resumen intermedio, ventajas del riego tecnificado. El riego se realiza de manera localizada, de manera más eficiente y sin gastar más recursos de los necesarios. Se adapta a todo tipo de suelos, lo veíamos en la diapositiva anterior. No puedo cambiar esa variable, no puedo cambiar el suelo de mi terreno, pero sí puedo tomar decisiones de cómo regarlo de manera más efectiva. A la vez que se riega, en el caso del riego localizado, se pueden aplicar algunos fertilizantes, controlar algunas plagas, también de manera muy eficiente. Si yo logro hacer un uso eficiente del agua en automático, hago un uso eficiente de los fertilizantes o químicos que le agregue. Si yo tengo un riego localizado también, si solo estoy mojando la zona de mis raíces, pues no voy a tener hierba o maleza en las zonas intermedias. Eso también me disminuye muchas labores culturales y obviamente pues mano de obra. El agua se aplica justo cuando la planta tiene necesidad de ello. Veíamos algunos ejemplos de los equipos que podemos utilizar para ir midiendo la humedad. Yo puedo llegar a mi parcela y como si fuera un reloj, mirar cómo está la humedad en el suelo y tomar las decisiones que corresponda para aplicarlo. Y como el agua se aplica directamente en la zona, pues no afecta que haya viento. Esto es específicamente para el riego de goteo o localizado de las cintillas. Particularmente la aspersión no aplica para este concepto, no se recomienda a realizar el riego por aspersión cuando están haciendo vientos, cuando en momentos que hay mucho viento, porque la eficiencia baja de manera muy significativa. Entonces, esas son algunas consideraciones. Y bueno, pues algunas imágenes muy solo ilustrativas para ver tipos de riego. Tenemos el riego por inundación, tenemos el riego por aspersión, tenemos, bueno, podemos todavía seguir regando con mangueras si consideramos que es una buena alternativa. Tenemos ya técnicas de riego, de subirrigación. Esto se ocupa inclusive en cultivos. Es lo mismo que la cintilla, que el goteo, solo son mangueras un poco más rígidas que enterramos y no volvemos a ver a la cintilla, simplemente vamos aplicando el riego cuando corresponde y lo hacemos de manera muy eficiente. Aquí en el caso particular de Tixla, un tema que hemos considerado es el riego por multicompuertas como una alternativa.
Aquí no es otra cosa que un riego rodado, simplemente vamos a tener un mayor control en el tiempo de aperturas, en el momento de aperturas, vamos a disminuir las tareas de estar rompiendo surcos, y simplemente con una acción simple de la mano podemos decidir qué surcos se riegan y qué no. Esto se puede hacer también en otra escala de tecnificación con sifones, o se pueden utilizar las mismas compuertas en algunas mangueras flexibles. Todo este material no tiene una alta todavía difusión aquí en el país, por eso no es fácil conseguirlo. Tenemos tiempos de entrega de meses para poder conseguir las compuertas o inclusive las mangas que ustedes ven aquí. Sin embargo, también vemos que no es una tecnología imposible. Seguramente esto en la medida que vaya mostrando efectos positivos, pues se irá difundiendo. O inclusive podríamos improvisar algunas maneras de hacerlo nosotros, siempre que logremos entender las ventajas que tiene este tipo de sistemas de riego. Aquí vemos algunos patrones, por ejemplo. También cuando yo voy a hacer un riego por inundación, un riego por rodado, aún así me conviene entender las características de mi suelo, cómo se comporta la infiltración, cómo se comporta la velocidad de avance de mi riego, y para eso pues conviene hacer diferentes ensayos con volúmenes distintos de agua. Yo aquí en la zona centro tengo un riego medio, entonces yo voy aquí con este riego que es relativamente pequeño, yo voy a provocar que se me infiltre mucho en la parte inicial, y conforme va avanzando el surco va a ir disminuyendo la cantidad de agua que va infiltrando, y si no tengo los cuidados necesarios para hacer las colas de riego o tiempos de inundación al final, pues yo puedo tener inclusive, aun cuando lo vea mojado por arriba, puedo tener zonas de deficiencia en las puntas de los surcos. Si yo hago un riego al revés muy cargado, me va a avanzar el agua muy rápido, se me va a estancar aquí, para cuando yo cierre esto, pues apenas va a empezar a infiltrar en el inicio y se me va a seguir saturando en la parte final. Entonces, me conviene ir practicando, ir ensayando con diferentes volúmenes para tratar de lograr este tipo de patrones. Y para eso hay protocolos de prácticas de campo, donde yo pruebo diferentes volúmenes y voy viendo el comportamiento. Pero sí sería una práctica aparte esa. Y bueno, en general esto es lo que queríamos mostrar en el tema de introducción a los sistemas de riego tecnificado. En la parte práctica, pues íbamos a atender mediante la instalación el tema del caudal y la presión. Eso tiene que ver con el tema de las tuberías, los diámetros de las tuberías, los tipos de riego. Vamos a probar el riego por aspersión, cómo se diseña, cómo se separa, qué tipo de gastos tengo que tener, así también por el riego por cintilla, y pues todo eso acompañado del tema de la bomba, para que ustedes conozcan lo que son las curvas de diseño para las bombas, y pues también son básicas para la toma de decisiones en el diseño. Pues vamos a revisar algunas de las componentes mínimas necesarias para que pues nuestro sistema de riego funcione de manera adecuada en la cantidad y forma que queremos. Y bueno, pues eso es esto es lo que les quería mostrar. Ahora sí, no sé, alguna pregunta, Muchas algún gracias, comentario. Alan. Sí, me gustaría regresarme un poco al riego por gravedad. En que la anterior, más bien donde tienes las franjitas de cómo se va distribuyendo ahí. Primero me gustaría saber en qué casos se podría recomendar el riego por gravedad. Aquí en la zona de Tixla hay personas que riegan todavía por gravedad y hay muchos que ya utilizan la cinta. Pero muchos de los que utilizan la cinta piensan que eso es lo mejor, regar por goteo, y que todos tendrían que estar regando ya por goteo. Pero ¿en qué casos podría ser factible o se recomendaría usar el riego por gravedad? Bueno, el riego por gravedad prácticamente lo podemos utilizar en todos los tipos de grano, todo lo que sembremos en esquema de surcos, o inclusive en esquemas de cobertura total, como son las melgas, avenas, granos, trigos, alfalfa. Todo eso se puede establecer bajo riego rodado. ¿Qué ventajas tiene o por qué se mantiene vivo?
es porque sus costos de operación son relativamente bajos. Su nivel de tecnificación también es muy bajo, así que es lo que tenemos al alcance de primera mano, un riego rodado. Todos estos cultivos que te menciono también se pueden regar con cintilla, pero sí, los costos incrementan de manera significativa. Así que yo no metería un riego de cintilla en un cultivo de muy baja rentabilidad, donde voy a tener, no sé, utilidades de 5,000 a 10,000 pesos por ciclo productivo, y voy a tener que meter un sistema que me va a durar de 2 a 3 ciclos, porque son sistemas que se tienen que ir renovando. Entonces, tengo que hacer básicamente un balance de rentabilidad contra eficiencia. Entonces, en el caso de hortalizas, definitivamente metería riego por cintilla o riego localizado con goteo, pero sí, granos básicos yo los seguiría todavía regando con riego rodado. Y ahora, ahorita que nos explicabas un poco sobre las diferencias entre cuánta agua le aplico y cuánta agua realmente va a ser efectiva en el cultivo, ¿hay formas, digamos, de tecnificar el riego por gravedad, de hacerlo más eficiente? Sí, sí, desde luego. Veíamos ahorita en algunas de las imágenes lo que son... Ah, perdón, ¿sí me sigues viendo? Sí. Sí. Allá está. Veíamos algunas alternativas. Se puede tecnificar. ¿Y cómo se puede tecnificar el riego rodado? Desde la preparación del terreno, yo tengo que cuidar las pendientes de mi flujo. A mí no me conviene tener un terreno perfectamente plano, porque aunque se vea muy bonito, me va a provocar velocidades de avance muy bajas. Se me va a inundar en la parte inicial, se me va a atascar hacia el final, se me va a atascar en la parte final y me va a generar deficiencias en la parte final. No se diga si tengo contrapendiente. Si tengo un terreno ondulado, pues no, definitivamente no es opción. O tengo que ver dónde tirar mis líneas. Si yo tengo un terreno que tiene partes altas y hacia el centro tiene un pequeño vado, yo tendría que tecnificar o diseñar mi riego para que parta desde los 2 puntos hacia el centro. Si tengo un terreno al revés, con una zona de lomeríos al centro y baja hacia los lados, yo tendría que estar regando del centro hacia los lados. Todo eso de alguna manera es un grado de tecnificación, porque me va a demandar infraestructura para poder poner el agua en su sitio. Ahora, ¿cómo ponerle el agua? Estas son algunas alternativas. Yo no tengo que estar batallando en cómo hacer correr el agua desde mi hidrante hasta mi punto de interés, decía yo, el centro o los lados, mediante canales o surcos que me van a tener una serie de complicaciones. No lo puedo llevar por tuberías o por este tipo de mangas. La otra es, una vez que ya defino cómo voy a regar. Bueno, para cerrar el tema, también estamos muy acostumbrados a que si la tendencia de los surcos es de norte a sur, porque así está mi vecino de la derecha y así está mi vecino de la izquierda, pues yo ni lo pienso, yo solicito mi surcado y lo hago en ese sentido. A veces con un levantamiento topográfico muy sencillo que podemos hacer sin ningún instrumento complicado, con mangueras, con niveles de hilo, o si es posible, pues tener algún nivel fijo. Con un pequeño levantamiento yo puedo decidir que en mi mejor sentido del surco no es ni de norte a sur, ni de este a oeste, sino algún grado de inclinación, de tal manera que yo propicie que haya una pequeña pendiente en mis surcos. También ese es un nivel de tecnificación adicional. Y ya que tengo ahora sí definido mi surcado, y ya tengo definido cómo voy a meter el agua, en qué sentido, el poderlo meter a través de este tipo de instrumentos, que también ya es un grado de tecnificación, pues me va a poder permitir estar manipulando o jugando con los tiempos de riego. No es lo mismo romper un surco, porque yo ahí trato de meter toda el agua de golpe, o ya sea 1 o 2, dependiendo de la cantidad de agua, y no me va a convenir volverlo a armar o interrumpirlo hasta que termine el surco, porque no es una labor sencilla. Entonces, hasta que no trate de llegar al final, no logre yo llevar el agua hasta el final, no voy a interrumpir mi surco. En cambio, en estas sí yo puedo hacer un avance paulatino, le llaman en pausas o en pulsos. Yo puedo abrir cierto número de compuertas, dejar que avance en 1/3, la mitad de mi surco, e interrumpirlos y seguirme con otros tantos. Ya veíamos que la acción es muy sencilla,
abro esto, cierro los otros, y así voy haciendo patrones de mojado de avances en intervalos. Una vez que yo vuelva a correr el agua sobre esa área ya mojada, ya sellada, me va a tener un avance mucho más rápido, no va a infiltrar tanto y me va a brincar a mojar el siguiente bloque. Obviamente todo esto también se tiene que hacer bajo un análisis previo, un diseño previo, pero sí, respondiendo a la pregunta, se pueden hacer muchas acciones para lograr hacer más eficiente el agua de riego. Ya también veíamos en esta diapositiva, tengo que estudiar la cantidad adecuada que me conviene para buscar un patrón más o menos uniforme a lo largo de todo el cultivo. Entonces no es lo mismo que yo riegue 20 surcos con un chorrito, a regar tal vez 3 con un chorro más decente, o regar uno con un chorro exagerado, ¿no? A lo mejor aquí voy a presumir que riego en 20 minutos mi surco, pero voy a tener este tipo de desperdicios. Entonces, todo eso nos lleva a poder ir afinando aún así el riego rodado. Entonces, para tener mejores eficiencias en la aplicación del agua en el riego rodado, tendríamos primero que tener una buena nivelación y un buen diseño del surcado. Y luego poder establecer algunas estrategias como cuánto volumen voy a estar mandando, más bien a qué velocidad voy a estar sacando el agua para cada surco, y de esa manera poder hacer un riego más uniforme y establecer a lo mejor algunos patrones como esto que decías de los pulsos o por tiempo para que se riegue de forma más eficiente. Es correcto. Ahora, otra práctica que nada más me viene a la mente, te comento. Insisto, todos los suelos son distintos y cada uno hay que entenderlo. Pero también alguna práctica que se ha estado realizando y con algunos resultados atractivos es que yo inundo un surco y dejo descansar otro, inundo un surco y dejo descansar otro. Entonces, en automático entendemos que mi tiempo de riego se va a la mitad, mi volumen de agua se va a la mitad. Yo voy alternando entre los surcos que regué en esta tanda, en la otra que me toca en 3 semanas o 15 días, van a ser los que voy regando. Te digo, para algunos suelos que permiten ese tipo de comunicación horizontal de la humedad, resulta rentable y pues no se ha notado mermas en la producción y sí en el uso eficiente del agua. ¿Cómo qué tipos de suelos son esos suelos? Son suelos más entre franco y arcillosos, o sea, son suelos que me van a permitir un flujo más horizontal. Los suelos arenosos definitivamente no funcionan para este tipo. Entre francos y arenosos no me van a funcionar. Digamos que también podría ser que si tengo suelos arenosos, podría optar por otro tipo de riego. Sí, ahí, aunque yo tenga si yo tengo suelos muy arenosos, definitivamente el riego rodado, aun cuando sea lo más económico, aun cuando sea lo que tengo más a mano, definitivamente no va a ser una opción. Yo voy a tener que tirar muchísima agua para poder regar mi parcela. Ahí me convendría quizá migrar al menos a riego por aspersión. En el riego por aspersión voy a generar una lluvia más o menos uniforme a lo largo de mi zona de trabajo, con costos mucho más bajos que los de cintilla. Aparte, recordemos, la cintilla me va a dar una vida útil, si bien manejada, de 3 a 4 años, mal manejada, a veces voy a tener que cambiarla cada año. En cambio, la aspersión, pues la puedo conservar de manera permanente, y la ventaja de la aspersión es que yo puedo equipar una sola línea e irla moviendo, sería una aspersión móvil, de tal manera que también me baja mucho los costos. Pero sí, en el caso de suelos arenosos, ya que tocas ese punto particular, el riego rodado sí sería un desperdicio muy fuerte de agua. Es decir, aquí en la unidad de riego se recomendaría más que hicieran los riegos rodados en las zonas que son más arcillosas, más francas, y en las zonas que son más arenosas se recomendaría que implementaran ya otro tipo de... Sí, si van a seguir con cultivos básicos, al menos aspersión, y si ya van a migrar a hortalizas o ya están trabajando con hortalizas, definitivamente riego localizado. Muy bien. Ya nada más para finalizar, me gustaría rescatar esta parte de cuándo y cuánto regar, ¿no? El cómo ya lo vimos un poco ahorita que hablamos de esta parte de riego por gravedad, pero entonces para saber cuánta agua necesitamos y con qué frecuencia tendremos que considerar distintos aspectos, ¿no? Desde cómo es el clima, cuánto calor hace,
cuánta radiación o cuánto sol estuvo haciendo, si estuvo más nublado o menos nublado, si hubo lluvia o no hubo lluvia. También tenemos que considerar el tipo de suelo que tenemos, la textura del suelo, si es muy poroso, si es poco poroso. Y por supuesto, el tipo de cultivo, ¿no? No todos los cultivos requieren la misma cantidad de agua y también la cantidad de agua que requieren depende de su etapa fenológica o de la edad en la que estén. ¿Es así? Es así, es correcto, sí. Muy buen resumen. Ok. Bueno, pues creo que eso sería todo por ahora. Ya nada más los invitamos a seguir asistiendo a la parcela demostrativa para que vean cómo van operando los distintos sistemas de riego. Y creo que es importante que podamos rescatar esta parte del riego por gravedad, ¿no? Más allá de pensar que todos tendríamos que estar regando por goteo o en este caso por cintilla, sí podemos ver que el riego por gravedad puede ser una buena opción, pero siempre y cuando lo hagamos de forma eficiente, que logremos darle algún grado de tecnificación para que el desperdicio del agua sea el mínimo. Muy bien, es correcto. Sí, definitivamente migrar a esquemas de 100% tecnificación, pues son, son sueños guajiros. Sí, hay que ir paso a paso y en la medida de que la gente va viendo la rentabilidad de riegos más eficientes, pues se va dando una conversión más orgánica y es como ha venido funcionando. Entonces sí, lo que dices es muy cierto. En el tema del riego rodado no se le puede restar valor, más bien hay que ver cómo abonar ahí para hacerlo de manera más efectiva, pero sí, pues sí, dándole el reconocimiento que merece ahí en la zona sobre todo. Muy bien. Pues muchas gracias, Abraham. Gracias por compartirnos estos conocimientos y Pues seguimos aquí. Déjame. estamos a la orden. Saludos a todos.